todos, bienvenidos. Lindo cantarle al Señor. Gloria a Dios. Bien. Vamos a ir al mensaje de la palabra de Dios. Les voy a invitar a ir en sus Biblias al libro de Efesios. Vamos a ir al libro de Efesios. Los últimos dos domingos, el domingo pasado y el domingo anterior, continuamos con nuestra serie de mensajes en el libro de Ezequiel. Estuve compartiendo Ezequiel capítulo 33, del versículo 1 al versículo 20, y luego otro mensaje del versículo 21 al versículo 33. Pero ahora quiero volver a nuestro tema que hemos comenzado en el año. Comenzamos un nuevo año, el año 2022, y comenzamos con un tema que es vivir más cerca de Jesús. Ese es nuestro tema que vamos a estar tocando a lo largo de este año. Y surgía una pregunta: ¿por qué es que debo vivir más cerca de Jesús? En primer lugar, vimos en el primer mensaje que debemos vivir más cerca de Jesús porque Él tiene un propósito para tu vida. Si tú quieres saber cuál es el propósito para tu vida, debes vivir cerca de Jesús. En segundo lugar, debo vivir más cerca de Jesús para poder vivir y caminar en ese propósito que Dios me ha encomendado. Y en tercer lugar, y el tema que vamos a estar tocando en esta mañana, ¿por qué debo vivir más cerca de Jesús? Para poder recibir las bendiciones de Dios a través de caminar en el propósito de Dios. Si ustedes se dan cuenta, fueron mensajes progresivos. En primer lugar, vimos que necesitamos conocer cuál es el propósito. En segundo lugar, vimos caminar en ese propósito. Y en tercer lugar, recibir las bendiciones a través de caminar en ese propósito. Así que Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Vamos a leer versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Presten atención a lo que leemos. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 11 dice: en Él, en Jesucristo, asimismo tuvimos herencia. Versículo 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Wow, son palabras un poco confusas para llegar a comprenderlas, pero muchas veces los creyentes estamos por el mundo esperando recibir una herencia, ¿no? A veces estamos esperando a que muera nuestra abuelita porque queremos la casa que tiene la abuelita, ya que yo alquilo, quiero la casa. O estamos esperando a que un día nuestros padres no estén, como mucha gente se saltan a la yugular cuando mueren los padres para ver con quién se queda con una parte de la casa, o quién se queda con esto o con lo otro. Estamos procurando una herencia terrenal. Pero si ustedes prestan atención a lo que dice este versículo, la última parte del 18, dice: ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Hermano querido, tienes una herencia de parte de Dios. Eres hijo del rey y Él tiene una herencia reservada para ti. Él tiene una herencia para ti. El bendito es también el que nos bendice. Nosotros le bendecimos a Dios a través de alabarle. Él nos bendice, derramando sobre nosotros las riquezas de su gracia.
De esa manera el Señor nos bendice. Ahora, la manera más sencilla de poder explicar o entender es contrastarlo con las bendiciones de Dios a los israelitas en el Antiguo Testamento. Un judío fiel y obediente del Antiguo Testamento era bendecido por Dios a través de tener una larga vida, a través de tener una gran familia, a través de tener una buena cosecha, a través de ser cuidado, protegido de sus enemigos. Eso lo podemos ver en Deuteronomio, capítulo 28, lo pueden buscar eso más adelante, del versículo 2 al 8, habla respecto de la bendición de aquellos que viven en justicia para Dios. Ahora, las bendiciones del cristiano, en cambio, son diferentes a las bendiciones de los israelitas en aquellos tiempos, porque nuestras bendiciones son espirituales. Los israelitas en aquellos tiempos no entendían cuáles eran las bendiciones celestiales o espirituales. A ellos les era velado, pero a nosotros los creyentes hoy en día nos es revelado. Y nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento, tenemos bendiciones celestiales, bendiciones que son visibles, que están reservadas para ti y para mí. Una herencia de Dios para cada uno de nosotros. Por supuesto que las bendiciones son espirituales, pero a su vez, al ser espirituales, vienen acompañadas también de las terrenales. Porque Dios nos bendice, a su vez, con lo terrenal. Presten atención al versículo 3. El versículo 3 nos va a mostrar cuál es la esfera de nuestra bendición. O sea, de dónde provienen las bendiciones para el creyente. El versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo. La esfera de nuestra bendición proviene de lo celestial. Ahora el versículo 20 de este mismo capítulo nos va a mostrar quién nos abrió el camino a las bendiciones celestiales. Miren el versículo 20. La cual, o sea, el poder de la fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Jesucristo nos abrió el camino para recibir las bendiciones y Él está en los lugares celestiales. Pero no solamente está Cristo en los lugares celestiales. Miren Efesios 2, versículo 6. Efesios 2, versículo 6. Y juntamente con Él, con Jesucristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cristo nos allanó el camino y nos sentó juntamente con Él para que nosotros podamos recibir las bendiciones de Dios. Ahora, ¿para qué vamos a recibir las bendiciones de Dios? Miren el versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Gloria a Dios, el Señor nos abrió el camino, nos sentó juntamente con Él y nos derrama toda una herencia, un montón de bendiciones para que sea notorio a las generaciones, sea notorio al mundo que tenemos un Dios poderoso, un Dios que nos bendice, un Dios que no nos desampara, un Dios que nos sostiene de la mano, un Dios que es nuestro Padre y como Padre nos ha dejado una herencia. Y el mundo debe ver la bendición de Dios en nuestra vida y decir, wow, yo también quiero ser Dios. No lo digo yo, lo dice el versículo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Toda la gloria le pertenece a nuestro gran Dios. Dios quiere bendecir tu vida, hermano. Dios quiere bendecirte. Y tiene preparadas muchísimas bendiciones para tu vida, pero no las recibes. ¿Y sabes por qué no las recibes?
Porque no vives cerca de Jesucristo. Porque no vives más cerca del Señor, porque no quieres vivir o caminar bajo la voluntad del Señor Jesucristo. Tú le estás diciendo al Señor, no me las des. Tú le estás diciendo al Señor, yo no quiero tus bendiciones. Nosotros mismos se las estamos negando al Señor. El Señor quiere dártela, pero nosotros no la recibimos. Porque no estamos dispuestos a vivir más cerca de nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta mañana quiero darles 3 maneras o 3 formas de conseguir las bendiciones de Dios. 3 formas de recibir las bendiciones de Dios. En primer lugar, si quieres recibir la bendición de Dios en tu vida, acércate a Jesús en oración. Acércate a Jesús en oración y recibirás su bendición. Acompáñenme a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Versículo 14. Dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. En primer lugar, Pablo les dice a los hermanos de Éfeso: por esta causa doblo mis rodillas. Por esta causa. ¿Cuál era la causa? Eso nos lleva al capítulo 2. En el capítulo 2, si leemos, vamos a ver cómo el hombre, estando muerto y siendo pobre, siendo miserable, pasó a ser rico y a la gloria. Pasó de ser nada a ser exaltado. Por eso es que Pablo dice, por esta causa, por esta nueva condición que tienen los creyentes, una condición exaltada, hermano. Estábamos muertos, éramos pobres, pero ahora pasamos a estar vivos y a ser ricos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por esta causa, él dice, yo doblo mis rodillas. Y cuando habla de doblar sus rodillas, por supuesto, lo imaginamos en lo físico, que él se inclina, se postra ante la presencia de Dios. Pero no solamente en la condición física, sino una inclinación del alma. Él se postra ante los pies del Señor por dentro. Doblo mis rodillas ante el Dios de nuestro Señor Jesucristo para rogarle. Ahora, ¿qué es lo que le pide? Versículo 16. Para que os dé. Pablo se arrodillaba para que Dios os dé conforme a las riquezas de su gloria. Dios tiene tantas riquezas, Dios tiene tanto para darnos, que Pablo se postra para pedirle a un Señor, a un Dios que es infinitamente rico en gloria, y los santos, nosotros, sus hijos, deberíamos disponernos para recibir las bendiciones de Dios. Y ojo, no me malinterpreten, porque no quiero sonar a un pastor pentecostal o a alguien que habla de la prosperidad, lluvia de bendiciones. Yo no estoy hablando de bendiciones terrenales, estoy hablando de que reciban las bendiciones espirituales, celestiales reservadas para cada uno de nosotros. Dios las ha dispuesto para ti y para mí. ¿Por qué deberíamos pedir o conformarnos con tan poco de un rey tan grande y tan bondadoso? Porque no es que Dios no quiere dar, Dios quiere dártelo. ¿Por qué me voy a conformar con poco? Si Dios es grande, si Dios es poderoso. Ahora, ¿cuál es la principal bendición que pedía recibir Pablo? ¿Qué pedía recibir? Miren el versículo 16 nuevamente. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Qué cosa? El ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu.
Pablo no le estaba pidiendo cosas terrenales. Pablo no le estaba pidiendo, Señor, dame abundancia de riqueza para poder tener y gozar de los placeres de este mundo. Pablo no le estaba pidiendo, Señor, dame poder para poder hacer grandes milagros, grandes obras y que la gente me exalte, que la gente me mire, que la gente me glorifique. Él no pedía eso. Él estaba pidiendo para ser fortalecido en el hombre interior. Él estaba pidiendo ser fortalecido en el alma, para poder perseverar, para poder continuar, para cumplir con su deber como hombre de Dios. Pablo buscaba ser bendecido con fuerza. Pablo buscaba ser guiado por el poder de Dios. ¿Se acuerdan de Moisés? Cuando Moisés le dijo, si tu presencia no ha de venir conmigo, yo no saldré, yo no iré. El Señor le dijo, porque yo estoy contigo. Pablo buscaba eso, que la presencia de Dios habitase en él, que Dios lo guiara, lo fortaleciese. Ahora, aquel que nos da ese poder es el Espíritu Santo. Y Él puede darnos fuerza en tanto que nosotros nos deleitemos a través de la palabra. En tanto que nosotros respiremos y disfrutemos de la dulce oración. Y en tanto en que cada uno de nosotros nos dispongamos a servir a nuestro Dios. En primer lugar, acércate a Jesús en oración y recibirás bendición. En segundo lugar, obedece y recibirás bendición. Acompáñenme a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 3. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternales, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. ¿Por qué dice estas palabras? Miren cómo sigue. Sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Se dan cuenta la cantidad de veces que lo repite y lo ignoramos y no nos damos cuenta? El Señor nos ha llamado a heredar bendición, pero vamos a heredar bendición en tanto que nosotros caminemos en obediencia al Señor. ¿Quieres recibir bendición de Dios? Entonces obedece. Entonces obedece a su palabra y serás bendecido. Ahora, comportarse de este modo en obediencia es alentado o es estimulado por el conocimiento, saber, de conocer que voy a recibir una bendición de Dios. Como yo sé que Dios tiene reservado para mí bendiciones, entonces soy movido a caminar en obediencia. Como Pedro les decía, ahora si ustedes ven desde el versículo 10 al versículo 12, está tomando unos versículos, unas frases que son del Antiguo Testamento. Si ustedes ven al final del versículo 12, ahí abajo, en chiquitito, dice Salmo 34, del 12 al 16. ¿Para qué hace Pedro eso? Toma esa porción de las Escrituras del Antiguo Testamento para apoyar o acompañar un pensamiento que está dando. Miren lo que dice. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Está hablando de bendición. ¿Quieres ver días buenos? Refrena tu lengua del mal. Y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Porque el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. La bendición de Dios reposa sobre los obedientes.
La bendición de Dios reposa sobre los justos, sobre los rectos, sobre los que caminan en obediencia a Dios. Esos son los que recibirán las bendiciones de nuestro Señor. Miren rápidamente un paralelo de estos pasajes. Vamos a Colosenses. Colosenses, un poco más atrás. Colosenses, vamos a buscar el capítulo 1. Colosenses, capítulo 1, versículo 3. Colosenses, capítulo 1, versículo 3. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos. Pablo dice, hermanos, estamos dando gracias a Dios porque oímos de ustedes respecto de su fe. Oímos respecto de su amor para con los santos. Ustedes están viviendo en obediencia. Ustedes están viviendo bajo el agrado de Dios. Ahora miren lo que dice el versículo 5. ¿Cuál es la motivación de vivir en fe y en amor? A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Estos hermanos eran motivados a vivir en obediencia, en fe, en amor, a causa de la esperanza que tenían, a causa de las bendiciones de Dios, a causa de la herencia que Dios nos ha reservado para cada uno de nosotros. ¿Cuál era alguna de esas herencias? Miren el versículo 12. Versículo 12 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ahí vemos la primera. 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Segunda. Y ahora vemos la tercera. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tres cosas que los estaban motivando a estos hermanos a caminar en fe y amor, en obediencia. Ellos sabían que Dios ya había perdonado todos sus pecados. Ya no eran esclavos, ya eran libres, ya no había condenación para ellos y de igualmente para ti. Es que el otro día, ya no hay condenación, mi hermano. Ya no hay condenación, ya Dios no te va a juzgar por ese pecado. Ya eres libre porque Dios ha hecho ocultar el pecado de su rostro, lo ha echado al fondo del mar. Los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. Ya no hay condenación para ti. El Señor te ha quitado del reino de las tinieblas y te ha llevado al reino celestial, al reino de su amado Cristo. Antes vivías en el reino caído, eras un vagabundo, ahora eres hijo del rey, perteneces al reino celestial. Dios te ha hecho apto para recibir la herencia. Él ha abierto sus manos para ti. Acompáñenme a Salmo, no lo vamos a buscar. El Salmo 18:20 dice que el Señor tiene las bendiciones reservadas para los justos. Nuevamente lo vuelve a repetir el Señor. Los justos heredarán las bendiciones de Dios. Espero que tú seas uno de estos, unos que camina en obediencia para recibir la bendición del Señor. Muchos creyentes pretenden ser bendecidos, muchos creyentes pretenden recibir de la mano del Señor sus bendiciones, pero sus vidas manifiestan más ser hijos del mundo que ser hijos de Dios. Mienten para sus propios beneficios, para no quedar mal, para alcanzar algún bien. Miente un hijo de Dios. Un hijo de Dios en fornicación. Un hijo de Dios que concurre a lugares que no son propios de un creyente. Un hijo de Dios que piensa cosas impuras constantemente o mira cosas impuras constantemente. ¿Qué es lo que manifiesta tu vida?
Debemos entender que si quieres recibir una bendición, requiere sacrificio. Todas las cosas en este mundo, en esta tierra, requiere un sacrificio. ¿Quieres abundancia de dinero? ¿Quieres placeres? Vas a tener que sacrificar. Y lo sabes bien. Vas a tener que sacrificar tiempo. Quizás tengas que sacrificar a tu familia. Quizás tengas que sacrificar amistades. O quizás tengas que sacrificar tus convicciones por alcanzar aquellas cosas. ¿Quieres alcanzar y tener una buena salud? Vas a tener que sacrificar las grasas, vas a tener que sacrificar lo frito. Lindo sacrificio ese. Pero el que quiere, tiene que hacer sacrificio. Las cosas terrenales demandan sacrificio del ser humano, al igual que las cosas celestiales requieren de un sacrificio también. El Señor quiso salvar a la humanidad y eso le demandó un sacrificio. El sacrificio de su amado Hijo. Si tú quieres recibir la bendición, tienes que sacrificar, tienes que ser obediente al Señor. Así que, en primer lugar, vive más cerca de Jesús. Acércate a Jesús en oración y recibirás bendición. En segundo lugar, obedece al Señor y recibirás bendición. En tercer lugar, esfuérzate y serás bendecido por Dios. Esfuérzate y serás bendecido por Dios. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Capítulo 1. Capítulo 1. Vamos a leer versículo 3 en adelante. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y miren este versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, esfuérzate y recibirás la bendición del Señor. A través del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos recibido a través de Dios preciosas y grandísimas promesas, que las recibimos a través de esforzarnos en el Señor. El versículo 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia. Eso implica esfuerzo, hermano. Eso implica que trabajes. Eso implica que te esfuerces en tu vida. Poniendo toda diligencia, añadir. Debes trabajar en tu vida para poder crecer en tu vida espiritual. Pero uno no puede crecer o uno no puede ser bendecido si no hay un esfuerzo en tu vida. Tampoco las bendiciones te van a caer del cielo porque a Dios se le ocurre, no. Dios quiere dártelo y lo tiene reservado, tiene sus manos así abiertas. Pero necesitas esforzarte. Como nos esforzamos en todas las cosas del mundo. Y ojo, yo no digo que no seas esforzado. Porque hay muchos que son muy esforzados.
Algunos llegan al trabajo 15, 20 minutos antes. No voy a llegar tarde. Si es necesario, me voy a quedar más tarde. Si es necesario y me llaman, voy a estar. Se esfuerzan en montones de cosas. Son trabajadores. Pero como nos esforzamos en las cosas terrenales, necesitamos esforzarnos en las cosas espirituales. Nos esforzamos en lo terrenal para recibir, ¿no? Queremos ser bien vistos por nuestros jefes, queremos que nos aumenten, queremos que nos asciendan. Pero de la misma manera, si queremos recibir de la mano del Señor, esforcémonos. Añadir a nuestras vidas. No nos quedemos en la condición en la que estamos. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Tenemos todo. A la vida y a la piedad. Para que nosotros podamos vivir una vida santa. Una vida a través de las bendiciones de Dios. Es terrible. En el versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Se calcula que hay alrededor de 30.000 promesas en las Escrituras. Un autor dijo, en los caminos de la vida están llenos de promesas. Es imposible dar un paso y no pisar una de ellas. Ahora, ¿qué sucede con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros que nosotros no recibimos ninguna de ellas? ¿Qué es lo que sucede? Que en vez de ser bendecidos, parecemos que Dios nos ha dado vuelta el rostro. Parece que Dios nos ha desamparado. Parece que Dios nos ha dejado. Vivimos vidas miserables. En vez de vivir como hijos del rey, vivimos como vagabundos. Vivimos dando lástima y pena como creyentes. Dios dice que ha reservado toda esa herencia y esas bendiciones para mostrar su gloria en nosotros. ¿Pero qué sucede? ¿Por qué no llevamos una bendición de Dios sobre nuestra vida? ¿Por qué no alcanzamos promesas de Dios? ¿Qué es lo que sucede? Yo te diré lo que sucede. No hay esfuerzo en las cosas del Señor. No hay empeño. No hay trabajo, no hay sacrificio. Lo que respecta de nuestro Señor Jesucristo, no puede ser. No puede ser. Yo me ocupo. Yo me estoy esforzando. Y aún así, todo me va mal. Todo lo que pienso me sale al revés. Problemas en el matrimonio, problemas en el trabajo, ando desanimado, triste, la plata no me alcanza. Yo me estoy esforzando. Pero quiero preguntar, ¿cuántas veces has leído la Biblia en la semana? No me respondas, por supuesto. Es un examen individual, propio. ¿Cuántas veces has leído la Biblia en la semana? ¿Cuántas veces y cuánto tiempo has orado al Señor durante la semana? No, todos los días hago una oración de 10 minutos. ¿Cuánto te estás esforzando por apartarte del mundo? Por separarte de las cosas del mundo. El mundo nos tira, el mundo nos llama. Traemos cosas que arrastramos del mundo, esas amistades y demás. ¿Cuánto estoy trabajando o esforzándome por separarme del mundo? ¿Cuánto estás trabajando y esforzándote por dejar aquel pecado o aquellos pecados que te asedian? ¿Cuánto estás sirviendo al Señor? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando en tu vida para servir o hacer algo para tu Señor, para tu Rey, para aquel que quiere darte todas las cosas? No seamos necios ni nos engañemos a nosotros mismos. Seamos sinceros. La realidad es que nos falta esfuerzo en las cosas del Señor. La verdad es que nos cae una pequeña gotita
Quizás orando, trabajando, estudiando o haciendo para Dios. Falta más enfoque en las cosas de Dios y menos enfoque en las cosas del mundo. Falta más enfoque en la persona de nuestro Señor Jesucristo y menos enfoque en nosotros mismos. Y para poder entender la idea del enfoque, podemos pensar respecto de la luz del sol. Tiene poder, miren cómo quedé. Tiene poder, pero tiene más poder si la enfocamos. Si nosotros enfocamos la luz del sol por medio de una lupa, esa luz se enfoca y puede prender fuego una hoja, puede prender fuego un cartón, puede prender fuego algo. Ahora, si a esa luz la enfocamos aún más todavía, como por ejemplo el rayo láser, puede llegar aún hasta cortar el acero. ¿Se dan cuenta el poder que tiene el enfoque? El poder que hay en el esfuerzo cuando nosotros nos enfocamos y nos esforzamos en las cosas del Señor, en vivir bajo la voluntad de Dios. Vas a ver grandes resultados. Vas a recibir más bendiciones de lo que puedas imaginar. Porque el Señor da más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Lo que pasa es que no lo ponemos en práctica. No vivimos bajo el poder de Dios, no gozamos de la riqueza de Dios, ni participamos de sus preciosas promesas, no porque Dios no quiera darte, sino porque tú le dices al Señor. Así que quiero animarles en esta mañana a que podamos vivir un poco más cerca de nuestro Señor Jesucristo a través de la oración, a través de la obediencia y a través del esfuerzo. Necesitamos enfocar nuestra atención y nuestros esfuerzos en las cosas que verdaderamente valen la pena, las cosas que verdaderamente importan. Así que enfócate para poder conocer el propósito que Dios tiene en tu vida, enfócate para poder vivir en el propósito que Dios tiene en tu vida y enfócate para poder alcanzar las bendiciones de Dios, para poder alcanzar las riquezas de su gracia en tu vida. Enfócate en las cosas del Señor. Quita la mirada de las cosas del mundo. Si habéis resucitado con Cristo, dice Colosenses capítulo 1. Si habéis resucitado con Cristo, en la mira, las cosas de arriba. Donde está nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Busquemos un poco más de Él. Tú puedes vivir una vida plena. Tú puedes vivir una vida con propósito. Vamos a ver. Precioso Dios, Padre Santo, gracias, mi Dios, por tu palabra. Señor, tienes tanto, Señor, por decirnos respecto de las cosas que tú tienes reservadas para nosotros. Tienes tanto para darnos, Señor. Tienes tanto para manifestar tu gloria, tus riquezas. El problema somos nosotros, no eres tú, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir un poco más cerca de ti. En oración, en obediencia, en esfuerzo. Oh, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a desenfocarnos del mundo y enfocarnos en ti. Por favor, te lo pido. Bendice la vida de mis hermanos. Bendícelos, Señor, para que puedan comprobar que tú eres poderoso, que tú eres rico, que tú eres abundante. Por favor, te lo pido, Señor. Bendice nuestras vidas. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén.